Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo y el tema alimentación de bovinos en las diferentes etapas con el doctor Alfredo García Gavidia, el cual es PhD en Fisiología y Nutrición de Rumiantes en la Universidad de Florida en Estados Unidos. Doctor, ahora esa novilla, que ya la llevamos a novilla, la vamos a preñar o la preñamos, ¿cómo sería la alimentación en ese momento y ya cuando se convierte en vaca? Bien, si continuamos, ¿verdad?, con esa secuencia, alcanzamos pubertad, la llevamos a novilla, celo, preñez, ¿verdad? La novilla preñada, a nosotros no nos interesa que tenga un engorde excesivo. Entonces la ganancia de peso de ese animal no debe ser superior a los 500 gramos diarios, porque cuando la ganancia de peso es superior a 500 gramos diarios, entonces la glándula mamaria, como está en crecimiento y es uno de los pocos tejidos que tiene un crecimiento alométrico durante esa etapa, crece demasiado y almacena demasiada cantidad de grasa. El almacenamiento de grasa en la glándula mamaria inhibe la formación adecuada de los acinos glandulares y en consecuencia limita la producción de leche que va a tener esa novilla después del parto. Entonces no nos interesa el engrasamiento de la glándula mamaria de las novillas. Por eso, desde que la animal alcanza la pubertad, nuestra ganancia de peso no debe ser mayor a los 500 gramos diarios. Alimentada con pasto de buena calidad, nosotros vamos a lograr esos 500 gramos diarios. Y por lo menos 1 o 2 meses antes del parto, dependiendo de la condición corporal que tenga esa novilla, que debería estar entre 3 y 3.5, nosotros entonces vamos a decidir hacer una suplementación energética, ¿verdad?, de esos animales para mantener la condición corporal adecuada, que haya, ¿verdad?, síntesis de tejido adiposo, ¿verdad?, en el tejido celular subcutáneo, que nos garantice una condición corporal al parto entre 3.5 a 4. Eso es lo adecuado que nosotros debemos lograr. Y con una suplementación con harina de maíz o con auyama cortada, troceada, o con yuca inclusive troceada y aireada, nosotros vamos a lograr, ¿verdad?, que esa novilla tenga esa ganancia de peso adecuada y que tenga almacenamiento de grasa, porque esas son fuentes energéticas de alta calidad de energía. Es decir, hay mucha cantidad de energía metabolizable en la yuca, en la auyama, en el banano, en la batata, etcétera. Todas esas son materias primas de alta calidad. Cuando eso no es factible hacerlo, porque no lo tenemos sembrado en la finca, nosotros entonces podemos acudir a la harina de maíz. No necesariamente cuando hablamos de suplementación nos estamos refiriendo a alimentos concentrados comerciales granulados. Yo prefiero que nosotros elaboremos el alimento en la finca con las materias primas que nosotros tengamos disponibles. Hoy en día existen muchas formas de calcular el alimento que nosotros queremos preparar. Si nos metemos en YouTube, si nos metemos por internet, por Facebook, hay en cantidad, ¿verdad?, de programas que nos dicen a nosotros cómo formular una ración. ¿Ok? Esa ración se la vamos a ofrecer por lo menos 1 a 2 kilos a la novilla antes del parto y después del parto. Recordemos que el consumo de alimentos disminuye, ¿verdad?, entre los 42 días antes del parto hasta que ocurre el parto mismo. Si nosotros le damos el suplemento energético, vamos a mantener, ¿verdad?, los requerimientos de energía activos en el animal. Y aun cuando haya limitación del consumo, como el alimento que le estamos ofreciendo tiene una mayor concentración energética, entonces la vaca no nos va a caer a nosotros en una deficiencia nutricional por escasez del alimento consumido. Alimentada de esa forma, vamos a garantizar que la novilla tenga un parto adecuado, e igualmente la vaca seca, ¿verdad?, que ya llegó a esta etapa, que tenga un parto adecuado y que su lactancia, ¿verdad?, comience adecuadamente. La primera semana después del parto, nosotros llamamos esa es la semana de transición o de adaptación, ¿verdad?, de la vaca parida, sea la novilla primípara o la vaca multípara, de adaptación de
no producción de leche a producción de leche. Es decir, los requerimientos nutricionales de estos animales se elevan en una magnitud tal que van a superar muchísimas veces los requerimientos de mantenimiento. Por ejemplo, si nosotros decimos que una vaca para mantenerse necesita diariamente 13 megacalorías de energía metabolizable, una vaca en lactancia, dependiendo de su nivel de producción, va a requerir 15, 18, 20, 25, 30, 40 megacalorías de energía metabolizable dependiendo de su nivel de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que la alimentación entonces tiene que ser muy rigurosa y muy adecuada para lograr nosotros esa cantidad, ¿verdad?, de producción de leche que nosotros queremos, que estamos pensando en nuestras vacas. Vayámonos al alimento elaborado en la propia finca y nosotros podemos jugar con las materias primas, ¿verdad?, para alcanzar más energía en esos alimentos. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarnos, ¿verdad?, en las tablas nutricionales las materias primas que tienen la mayor concentración energética. Por ejemplo, el maíz de los granos de cereales es el que tiene la mayor concentración energética. ¿Ok? Pero no siempre tenemos maíz. Pero ocurre que la yuca y el maíz tienen la misma concentración energética, siendo un poquito mayor la de la yuca que la del maíz. Y la uyama no tiene la misma, pero está muy cerca a la concentración energética que tienen eso. Pero los granos, por ejemplo, la arveja, la lenteja, el frijol chino, tienen una concentración energética muy parecida. Si el maíz está en 3.47, la lenteja está en 3. Entonces, esa cercanía tiene. Pero ¿qué ocurre? Que el maíz tiene escasamente 9% de proteína cruda, mientras que la lenteja, el frijol chino, la arveja, tienen 24 o 25% de proteína cruda. Entonces, una cosa nos va a compensar lo otro. Nosotros lo que tenemos es que entonces formulemos nuestras propias raciones a nuestros animales a nivel de la finca para que logramos que la alimentación de la vaca sea eficiente, sea productiva y que no tengamos que depender de ninguna planta de alimentos concentrados. Porque ¿qué sucede con la planta? Cuando nosotros compramos un alimento peletizado, algunas veces el alimento es de calidad, pero muchas veces el alimento no es de calidad. ¿Y por qué no es de calidad? Porque depende de la importación de productos que vienen del extranjero, ¿verdad? Por ejemplo, la soya. ¿Ok? ¿Cuántos barcos de soya están entrando actualmente en el país? Muy pocos. Pero los alimentos concentrados todos contienen soya. ¿Estamos? Entonces, ¿será verdad? ¿O será que solamente eso lo tienen en el papel? Porque cuando vamos a la chiquita vemos que la eficiencia de ese alimento no es la que nosotros estamos esperando. Pero sí podemos alimentar las vacas y lograr un buen nivel de producción. En nuestro sistema de producción de doble propósito, ¿qué nivel de producción queremos nosotros con nuestras vacas? Nosotros queremos entre 8 y 10 litros de producción de leche diaria, consumiendo ¿qué cosa? Forrajes de buena calidad, porque el alimento más económico que existe es el pasto. Entonces nosotros debemos garantizarnos que el pasto sea de buena calidad, primero. Y segundo, con una suplementación sencilla, con un alimento que podamos nosotros preparar en la finca. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que la pérdida de condición corporal de la vaca los primeros 75 días después del parto no sea exagerada. Nosotros no podemos perder en las vacas más de medio punto de la condición corporal después del parto, máximo un punto. Si se nos va más allá de un punto, entonces nosotros tenemos un manejo que es deficitario. No estamos manejando la cuestión como debe ser. ¿Y por qué no debe ser más de medio punto a un punto? Porque resulta que si tenemos esa pérdida, lo primero que se nos va a alargar a nosotros es el intervalo entre partos. ¿Ok? Porque el reinicio de la actividad sexual después del parto va a ser más tardío en la medida que la vaca va perdiendo mayor cantidad de condición corporal. ¿Qué dijimos que era la condición corporal? Que es grasa de reserva en el tejido celular subcutáneo. Las hormonas sexuales, los estrógenos, se producen en el tejido adiposo, prácticamente. Es decir, el tejido adiposo sintetiza colesterol y ese colesterol es trasladado hacia el ovario por una lipoproteína de baja densidad que lo internalizan en el ovario y que permiten la secreción de los estrógenos.
Si no hay colesterol, no hay síntesis de estrógeno. Si la vaca pierde más de un punto o más de medio punto en la condición corporal, por supuesto no va a haber síntesis de colesterol. Mientras haya pérdida de condición corporal y estén activados los mecanismos de lipólisis, no va a haber síntesis de estrógeno. Nosotros necesitamos reactivar la síntesis de tejido adiposo en la vaca para que pueda haber síntesis de colesterol y pueda haber estrógeno, ¿verdad? Con lo cual la vaca va a venir en celo y vamos a poderla preñar para un próximo parto. Eso es necesario que lo hagamos y eso lo debemos mantener desde el parto de la vaca por lo menos hasta que la vaca cumple 150 días de lactancia. Esa es su etapa más crítica. Después de 150 días de lactancia, esa vaca debe estar preñada, y si está preñada, la suplementación que nosotros vamos a hacer no va a ser rigurosa, porque allí prácticamente una vaca que está en gestación, ¿verdad?, la producción de leche definitivamente comienza a declinar. ¿Y comienza a declinar por qué? Porque ya no hay prolactina, que es la hormona que favorece la lactancia, y por otro lado hay una competencia entre la progesterona, ¿verdad?, que se está sintetizando en la vaca para mantener esa gestación, y los factores de crecimiento hormonal como es somatotropina, IGF-1 o IGF-2. Adicionalmente, esa vaca ya produjo la mayor cantidad de leche que se produce en el primer tercio de la lactancia. Cuando la vaca pare, la leche comienza a subir, alcanza su máximo entre los 60 y 70 días posteriores al parto, se mantiene más o menos hasta los 90, 100 días, ¿verdad? Y luego de 120 a 150 días comienza una etapa de descenso, y de 150 días en adelante el descenso es mucho más pronunciado. Entonces tenemos que aprovechar en esa vaca los primeros 100, 150 días de lactancia, cuando la vaca produce entre el 70 y el 80% del total de leche que va a producir en esa lactancia. Ahí es donde tenemos que suplementar a la vaca con la mejor calidad de la alimentación. En las vacas que van a secado deben ir preñadas por lo menos de 6 a 7 meses de gestación. ¿Y cómo las debemos secar? Debemos secarlas no arrestando las vacas. Arrestar las vacas es un método antiguo, ¿verdad?, que se utilizó por muchos años, pero que no tiene sentido hacerlo. Nosotros debemos secar a las vacas en forma repentina, en forma abrupta. ¿Qué debemos hacer para eso? Generar en la vaca un estrés alimenticio y un estrés hídrico. ¿Cómo logramos eso? El día que le corresponde al secado, porque la vaca tiene 7 meses de preñez, nosotros la dejamos, ¿verdad?, en la vaquera sin agua y sin comida por lo menos 24 o 48 horas sin comida y 24 horas sin agua. Después de 24 horas puede tomar agua pero no comer. ¿Eso qué hace? Que la síntesis de leche se reduzca a su mínima expresión y que la vaca entonces comience a depositar leche en la glándula mamaria, y que por efecto de la presión hidrostática la glándula deja de producir leche y la vaca entra en un secado. Las vacas que se secan en esa forma, ¿verdad?, tienen un periodo de secado que es adecuado, que normalmente dura 14 días. En los cuales los primeros días hasta el 9º día hay movimiento de células de la defensa humoral. Se secretan primero linfocitos, después se secretan neutrófilos, después se secretan macrófagos y finalmente se secretan lisocimas. Eso garantiza que la glándula mamaria en la vaca que se seca queda libre de tejido y solamente los acinos glandulares quedan revestidos por la membrana basal. ¿Qué permite eso? Que cuando la vaca ya va a parir, ¿verdad?, en el 6º, 7º mes de gestación, se comienza a producir en la placenta una hormona que se llama lactógeno placentario, que es la que va a estimular la membrana basal de los acinos glandulares a que comiencen a multiplicarse las células epiteliales, que son las células que van a sintetizar leche para la próxima lactancia. Eso lo debemos nosotros buscar. Si nosotros hacemos el secado de las vacas por arresto, nosotros estamos impidiendo, ¿verdad?, que haya el traslado humoral de células humorales que van a defender a la glándula mamaria. Esa es la forma, y bueno, pues deseáramos hablar más, pero el tiempo se nos agota.
Excelente, doctor. Queridos televidentes y radioescuchas, recordamos que Serviagromin, compañía anónima, siguiendo las recomendaciones del doctor Alfredo García, si usted, amigo productor, va a preparar el alimento en su finca, o amigo agrotécnico va a asesorar al productor para que prepare el alimento a su finca, Serviagromin también les presta el servicio técnico de asesoramiento para hacer estos mezclados. Y recuerden que tiene su línea mineral para rumiantes, también tiene su núcleo para plantas haba y plantas de alimento concentrado, y para distribuidores y todas las especies de interés técnico, incluyendo conejos, las premezclas vitamínicas y minerales. Bueno, muchas gracias, doctor Alfredo García. Como siempre, ha sido un inmenso placer tenerlo. Una cátedra que usted está acostumbrado a darnos, donde nos enseña con su humildad, su disposición a educarnos, con toda su sabiduría y su experiencia. ¿Cuál sería su saludo final para todos los televidentes y radioescuchas, y cuál sería la forma de contactarle para algún asesoramiento o alguna pregunta? Bien, yo estoy siempre disponible para todo aquel que quiere aprender y que quiere desarrollar la parte de alimentación. Como usted bien sabe, Carlos, a mí me encanta enseñar, nací para enseñar. Y por mis redes sociales estoy dispuesto, ¿verdad? Por Instagram, a través de mi contacto telefónico, o por WhatsApp. Pueden ubicar perfectamente, y bueno, si estoy en Maracaibo o estoy en una zona donde haya cobertura, con muchísimo gusto les atiendo, ¿verdad? Para lo que quieran consultarme con referente a la parte de alimentación animal, porque sí creo que hoy en día, ¿verdad?, con la situación país que nosotros tenemos que comenzar a ser productivos y tenemos que comenzar nosotros a utilizar otros recursos, que están disponibles y que a lo mejor no los hemos utilizado, o por falta de conocimiento o por falta de dedicación a hacerlo, pero que hoy en día es necesario que nos ubiquemos en este entorno y que comenzamos a producir. El hecho de que tengamos que producir con animales doble propósito no quiere decir que tengamos que tener animales con baja eficiencia en alimentación. Nosotros, una vaca con doble propósito puede dar perfectamente 7, 8 litros de leche, pero manejemos su alimentación y veremos que tenemos la lactancia completa y el parto todos los años, como debe ser, con mucha eficiencia. Les espero, ubíqueme, ¿verdad?, a través de Carlos Melián Silva, o a través de este programa, y con mucho gusto les atenderemos. Sí, entrando a nuestra cuenta de Instagram, @sentiragropecuario, puedes contactarnos y nosotros te hacemos el contacto con el doctor Alfredo García Gavidia. Bueno, también recordarles que las redes sociales de Serviagromin son Instagram, @Serviagromin. Ahí entrarás en contacto con sus nutricionistas, la doctora Susmira Godoy y el doctor Pablo Pisani. Este fue tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, con el doctor Alfredo García Gavidia, el cual es médico veterinario, egresado de la Universidad del Zulia en el año 1976. El doctor Alfredo García tiene una especialidad en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Argentina en producción de leche y extensión. También tiene una maestría en Animal Science en la Universidad de Florida, Estados Unidos, y un PhD en Fisiología y Nutrición de Rumiantes en la Universidad de Florida, también en Estados Unidos. Profesor emérito de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Cátedra Sistemas de Producción de Bovinos, y también es productor agropecuario, o sea que tiene las dos experiencias, tanto la académica como la práctica, y yo en lo personal he trabajado con él asesorando algunas fincas, y la verdad es que es todo un aprendizaje que no se van a arrepentir. Bueno, el programa Sentido Agropecuario llegó a ustedes gracias al patrocinio de Serviagromin, compañía anónima, www.sucesos.info, y Azocriollo. Trabajamos para ustedes bajo la dirección del profesor Domingo Barreto, en la dirección de la estación el profesor Eduardo Enrique, como gerente de producción la TCU Claire Luzmar y musicalización Euro Rondón, y quien les habló, el médico veterinario Carlos Melián Silva. Teléfono +58 414 363 5864. Recuerda enviar un mensaje
de texto, de WhatsApp, si deseas recibir este programa directamente en tu teléfono, que lo puedes escuchar cualquier otro día y a la hora que quieras, y tendrás una cátedra de aprendizaje en todos los temas agropecuarios. Nos escuchamos y nos vemos la semana entrante, si Dios quiere.